Capítulo 531. Sambi y Soru. No necesito que critiques mi Katon. Ahí tienes. Katon. Grika no Jutsu. Fu. Al oír las palabras del cuarto Mizukage controlado por Madara, Tsuki no se distrajo en absoluto, completó rápidamente los sellos con sus manos y lanzó el Katon. Grika no Jutsu. En un instante, extrajo chakra hacia su abdomen, completó el cambio de naturaleza del tipo fuego, y su dominio del Katon no era tan pobre como Madara había dicho. Se pudo ver cómo las llamas que Tsuki exhaló, al volar hacia el cuarto Mizukage, se condensaron en un feroz dragón de fuego que amenazaba con devorarlo. Pero quién iba a pensar que, cuando Tsuki completó el jutsu, el cuarto Mizukage controlado por Madara se limitaría a sonreír fríamente. Acto seguido, el cuarto Mizukage, a punto de ser devorado por ese dragón, comenzó a hacer sellos con calma. Suiton. Suiridan no Jutsu. Crack. Tras completar los sellos, Madara, controlando el cuerpo del cuarto Mizukage, realizó el cambio de naturaleza del tipo agua y usó el Suiton. Suiridan no Jutsu para bloquear el Katon. Grika no Jutsu de Tsuki. Luego, el dragón de fuego controlado por Tsuki abrió sus fauces para devorar al dragón de agua controlado por el cuarto Mizukage. Pero aunque el cuarto Mizukage solo había condensado un delgado dragón de agua, este apagó el dragón de fuego en el instante en que se encontraron. Y tras devorar el dragón de fuego, el dragón de agua, aún más feroz, se abalanzó directamente sobre Tsuki. Es un problema. Estilo luna caída. Puño de imagen residual. Swoosh. Al ver el dragón de agua acercarse, Tsuki no dudó y usó el puño de imagen residual para esquivar. Pero en el momento en que lo ejecutaba, el dragón de agua ya había devorado su cuerpo. Acto seguido, Tsuki y su imagen residual fueron derribados por el dragón. Luego, cuando Tsuki emergió lentamente del agua acumulada, se pudo ver cómo, arrodillado sobre el agua, jadeaba. Incluso, con los párpados caídos, mostraba un gran cansancio. Evidentemente, al ser alcanzado directamente por el dragón de agua, había sufrido heridas considerables. Maldición. Mi cuerpo no se mueve. Sin poder controlar su cuerpo, Tsuki sintió el poco chakra que le quedaba y confirmó que no le alcanzaba para un nuevo ataque. Resulta que, cuando el dragón de agua lo atacó, aunque no logró esquivar con el puño de imagen residual, Tsuki había envuelto su cuerpo en chakra para no quedar reducido a escombros. Pero ese chakra que controló era el último que le quedaba. En ese momento, no le quedaba nada de chakra, por lo que no podía controlar su cuerpo. Era debido al agotamiento por el consumo excesivo de chakra. El cuarto Mizukage, es decir, Madara controlando al cuarto Mizukage, había notado claramente el estado de Tsuki. Luego, bajo el control de Madara, el cuarto Mizukage se acercó lentamente a Tsuki, diciendo mientras caminaba. Ya te lo he dicho, Uchiha Tsuki, para ser del clan Uchiha, tu dominio del Katon es demasiado débil. Ciertamente, el clan Uchiha de Konoha ha decaído. Ni siquiera un genio del clan puede usar un Katon decente. Si esto fuera en el pasado, ¿no lo llamarían una desgracia del clan? El clan Uchiha, famoso por el Katon, ni siquiera puede usarlo bien. ¡Qué ridículo! Al decir esto, Madara, controlando al cuarto Mizukage, pareció recordar algo, y con la mirada un poco ausente continuó. Hablando de aquello, el Katon del clan Uchiha era tan poderoso gracias al clan Senju. Aquellos del clan Senju dominaban muy bien el Suiton. Con ellos como enemigos, el Katon del clan Uchiha se volvía muy bueno. ¿Acaso el segundo Hokage de Konoha, Senju Tobirama, no era llamado el dios del agua? Ahora, incluso el Katon del clan Uchiha ha decaído, supongo que el Suiton del clan Senju también. Y el Mokuton de ese tal Senju Hashirama, ha desaparecido por completo del mundo ninja. Al oír a Madara decir esto a través del cuarto Mizukage, Tsuki recordó de repente que, en el combate anterior, el cuarto Mizukage había usado el Suiton. Suirendan. Y entonces comprendió por qué Madara, controlando al cuarto Mizukage, podía usar ninjutsus de agua tan poderosos. La razón era que, entre los antiguos enemigos de Madara, estaba el segundo Hokage Senju Tobirama, el llamado dios del agua. Así que, aunque el tipo de chakra de Madara no fuera agua, aún podía usar poderosos Suitons. Después de todo, Madara, como enemigo de Tobirama, debería conocerlo muy bien. Y siendo la persona que mejor conocía al dios del agua, el dominio de Madara sobre el Suiton no podía ser malo. En cuanto a cómo Tsuki llegó a esta comprensión, fue porque recordó de la historia original que el Suiton, Suirendan era una técnica característica de Tobirama. Así que dedujo por qué Madara podía usar esos poderosos Suitons. Luego, mientras Madara, controlando al cuarto Mizukage, murmuraba cosas sin importancia, Tsuki se concentraba en recuperar su chakra, esperando poder volver a luchar pronto.
Pero antes de que pudiera recuperarse, el cuarto Mizukage controlado por Madara ya estaba frente a él. Y, en el momento en que el cuarto Mizukage controlado por Madara se detuvo frente a él, de repente, Madara, a través del cuarto Mizukage, dijo: Uchiha Tsuki, ¿sabes por qué me llaman el Jinchuriki más poderoso? Ahora. Te mostraré el poder de Sanbi y Sobu. Capítulo 532. La batalla de los Biju. Sanbi y Sobu. Con una respiración agitada, Tsuki, medio arrodillado en el suelo, hizo un esfuerzo sobrehumano para ponerse de pie frente al cuarto Mizukage controlado por Madara. Aunque sus ojos aún ardían con una intensa sed de batalla, el temblor de la katana Fubuki en su mano derecha al estar de pie demostraba que Tsuki había llegado a su límite. No hay que negar que el poder mostrado por Tsuki había sido impresionante. 60 Chunin de la niebla, 120 Chunin, 7 miembros de la guardia personal todos habían muerto a manos de Tsuki. Una hazaña así, lograda por un ninja de solo 8 años, sin duda sacudiría al mundo entero. Pero, en el último momento, a Tsuki no le quedaban fuerzas para enfrentarse a su enemigo. El cuarto Mizukage, o más bien, Madara. Y Madara, controlando al cuarto Mizukage, al ver que Tsuki aún tenía fuerzas para levantarse, asintió mentalmente, reconociendo su poder. Pero, de cualquier modo, Madara necesitaba que Tsuki admitiera la derrota de buen grado. Lo ideal para Madara era que Tsuki perdiera por completo la voluntad de luchar y su ímpetu original. Solo así podría convertirlo en una buena pieza en su tablero, y no criar a un lobo entre sus filas. Así que, al ver la mirada decidida de Tsuki, el rostro del cuarto Mizukage controlado por Madara esbozó una lenta y fría sonrisa. Al segundo siguiente, Madara, controlando al cuarto Mizukage, liberó instantáneamente el poder de Sanbi y Sobu. En ese momento, Madara pretendía usar el poder de Yagura, que casi llevaba a Tsuki a la desesperación, para destruir su voluntad de lucha. Pero, ¿acaso era tan fácil destruir las ansias de lucha de Tsuki? No hay que olvidar que Tsuki llevaba a su madre Minato a la espalda. Si Tsuki se rendía, equivaldría a abandonar la vida de su madre. Por lo tanto, por muy fuerte que fuera Madara y por muy poderoso que fuera el cuarto Mizukage que controlaba, Tsuki apretó la mandíbula y se preparó para usar sus últimas fuerzas y vencer a su enemigo. Acto seguido, cuando el poder de Sanbi y Sobu comenzó a manifestarse ante Tsuki, este vio como el cuarto Mizukage controlado por Madara perdía su aspecto apuesto original. Un chakra rojo intenso envolvió el cuerpo de Yagura como una capa, cubriéndolo por completo. Y en ese estado, ese chakra rojo también formó 3 colas que flotaban a su espalda. En ese momento, Madara, controlando al cuarto Mizukage, estaba mostrando a Tsuki el poder de un Jinchuriki. Era el manto de chakra de Biju. Bajo ese manto, la capacidad de combate de cualquier Jinchuriki aumentaba enormemente. En esta vida, Tsuki solo había visto el manto de Uzumaki Kushina, no el de ningún otro Jinchuriki. Pero con solo percibir la aterradora fluctuación de chakra del cuarto Mizukage, Tsuki supo que su manto era mucho más poderoso que el de Kushina. Aunque Kushina tuviera dentro de sí al más fuerte de los Biju, el Kyuubi, y Yagura solo tuviera a Sanbi y Sobu. Pero en cuanto al control del Biju, sin duda el cuarto Mizukage controlado por Madara era superior. Después de todo, el Sharingan de Madara era un arma divina para someter a los Biju. Luego, al ver al cuarto Mizukage, envuelto en el manto de chakra y controlado por Madara, acercarse paso a paso, Tsuki sintió como su corazón latía con más fuerza. Pero justo cuando creía que no podría proteger a su madre Minako ni vencer al cuarto Mizukage controlado por Madara, al mirar a ese hombre envuelto en el manto, se le ocurrió una idea extremadamente arriesgada. Ya que Madara puede usar su Sharingan para ayudar a Yagura a convertirse en el Jinchuriki más poderoso. Entonces yo, que poseo el Mangekyo Sharingan, ¿podría hacer lo mismo? Pensando esto en silencio, Tsuki vio que el cuarto Mizukage ya estaba a 20 metros de él, así que apretó los dientes y decidió arriesgarlo todo. Y cuando el cuarto Mizukage controlado por Madara se preparaba para dar el golpe final, de repente, Madara, controlando al cuarto Mizukage, percibió una fluctuación de chakra familiar proveniente de Tsuki. Esta fluctuación de chakra es el Kyuubi. Al percibir esa familiar fluctuación, los ojos del cuarto Mizukage controlado por Madara se abrieron de par en par, mirando incrédulo a Tsuki. En cambio, Tsuki mantenía una expresión extremadamente tranquila, como si hubiera hecho algo muy común. Pero si alguien viera los sellos ardiendo en su brazo derecho, nadie pensaría que lo que Tsuki hacía era algo común. Porque en ese momento, Tsuki había deshecho el sello lunar en su brazo derecho y liberado el chakra del Kyuubi que había estado sellado y alimentando durante tanto tiempo. Crack.
Al liberar de nuevo el chakra del Kyuubi, Tsuki se preparaba realmente para una batalla a muerte contra el cuarto Mizukage controlado por Madara. Hay que saber que liberar el chakra del Kyuubi de su sello implicaba grandes riesgos. Como en ese momento, nada más liberarlo, Tsuki sintió un dolor punzante en todo el cuerpo. Era el chakra del Kyuubi devorando su organismo. Pero cuando ese chakra comenzó a atacarlo, Tsuki despertó su Mangekyo Sharingan. Con el rojo intenso y los Tomoe con forma de shuriken. En el momento en que activó su Mangekyo, Tsuki liberó una pizca de poder de pupila y sintió que el chakra del Kyuubi que lo envolvía era mucho más fácil de controlar. Luego, mientras seguía liberando el poder de su Mangekyo y el control sobre el chakra del Kyuubi se hacía cada vez mejor. Tsuki fijó su mirada carmesí en el cuarto Mizukage controlado por Madara y dijo con voz fría. Vamos, Mizukage. Vamos a ver de quién es más fuerte el Biju. Capítulo 533. Brazo roto. Uchiha Tsuki contra Uchiha Madara. Kyuubi contra Sanbi y Soru. En ese momento, tanto Tsuki como el cuarto Mizukage controlado por Madara estaban cubiertos por el manto de chakra de Biju. Pero el manto de Tsuki se había formado al controlar el chakra del Kyuubi dentro de él, así que a su espalda solo se habían condensado 3 colas de ese chakra carmesí, no las 9 que podría tener un verdadero Jinchuriki del Kyuubi. Sin embargo, aunque solo tuviera 3 colas, el manto de Tsuki no era inferior al del cuarto Mizukage controlado por Madara. Después de todo, el chakra de Biju que Tsuki poseía era el del más poderoso de todos, el Kyuubi. En cambio, dentro del cuarto Mizukage controlado por Madara solo estaba sellado Sanbi y Soru. Pero al controlar el chakra del Kyuubi, Tsuki necesitaba liberar el poder de su Mangekyo Sharingan para poder contener la agresividad de ese chakra. Si hubiera otros nins de la niebla alrededor, a Tsuki no le importaría el consumo de poder de pupila. Pero en ese momento, Tsuki luchaba 1 a 1 contra el cuarto Mizukage controlado por Madara, y no había nins de la niebla cerca que pudieran reponer su poder. Por lo tanto, cada vez que Tsuki gastaba una pizca de poder de pupila, sentía como su Mangekyo Sharingan se debilitaba. Y ese debilitamiento no se podía recuperar reponiendo poder de pupila. Si Tsuki no terminaba pronto la batalla, ese agotamiento del poder de su Mangekyo Sharingan podría provocar que sus ojos se quedaran ciegos. Si eso ocurría, las pérdidas de Tsuki serían considerables. En cuanto al cuarto Mizukage, el poder de pupila que Madara consumía no era el de sus propios ojos. En la historia original, Madara había trasplantado sus ojos originales a Nagato para su resurrección. Por lo tanto, el Sharingan que Madara poseía en ese momento no era su Mangekyo Sharingan eterno, ni los ojos que podían evolucionar a Rinnegan. Eran solo un Sharingan común del clan Uchiha. Madara usaba su habilidad con el Sharingan para controlar a Yagura y a Sanbi y Sobu con el poder de un Sharingan común. Así, comparado con Madara, Tsuki estaba claramente en desventaja. Porque Madara no temía gastar energía, mientras que Tsuki sí, temiendo quedarse ciego. Entonces, para terminar la batalla lo antes posible o para abrirse paso con su madre Minako, Tsuki no dudó ni un instante y atacó directamente al cuarto Mizukage. Swoosh. De repente, la figura de Tsuki desapareció, dejando solo una imagen residual para confundir la percepción de Madara. Pero aunque Tsuki estuviera cubierto por el manto de chakra, ni siquiera usando el puño de imagen residual lograba engañar a Madara. Así que, en el instante en que Tsuki desapareció, el cuarto Mizukage controlado por Madara también lo hizo. Y cuando ambos desaparecieron, el cuarto Mizukage localizó a Tsuki y se abalanzó directamente sobre él. Crack. Al chocar, se pudo ver a Tsuki, ligeramente fatigado, en clara desventaja. El cuarto Mizukage controlado por Madara lo superaba en condición física, cantidad de chakra y estado mental. Pero aunque Tsuki se sintiera en desventaja, no mostró ningún miedo. Apretó con más fuerza la katana Fubuki en su mano derecha, concentró el intento de espada del estilo luna caída y enfrentó al cuarto Mizukage. Pero si se observaba con atención, se notaba que Tsuki no miraba realmente al cuarto Mizukage. Su verdadero objetivo estaba en la prisión de agua que lo rodeaba, la que le impedía escapar. Bajo el manto de chakra, cada choque con el cuarto Mizukage controlado por Madara hace vibrar la prisión de agua que nos rodea. Si sigo así, chocando repetidamente con él, la prisión de agua que Madara creó con Yagura acabará rompiéndose por la fuerza de nuestros impactos. Y entonces, podré llevar a mi madre fuera de aquí. Pensando esto, Tsuki apretó la mandíbula y, controlando a la fuerza el chakra del Kyuubi, siguió chocando con el cuarto Mizukage. Pero cuando Tsuki creía que así podría escapar con su madre Minako, ¿quién iba a pensar que Madara, controlando al cuarto Mizukage, también se daría cuenta del problema? Al segundo siguiente,
Madara, controlando al cuarto Mizukage, cambió su estrategia y comenzó a usar ninjutsus contra Tsuki. Al ver que Madara no caía en la trampa, sin más opciones, Tsuki empuñó la katana Fubuki y se preparó para enfrentarse directamente al cuarto Mizukage. Estilo Luna Caída. Super Odama Rasengan. Zum. Zum. Tras esquivar los ataques del cuarto Mizukage, Tsuki concentró casi todo el chakra del Kyuubi de su manto y, gracias a su dominio del chakra, comenzó a formar un Rasengan de tamaño gigante. Poco a poco, el chakra carmesí se concentró en la palma de su mano, y un Rasengan con un radio de al menos 3 metros comenzó a tomar forma. Acto seguido. Cuando el Super Odama Rasengan estuvo listo, la figura de Tsuki desapareció de su sitio. Esta vez, Tsuki no se movió con una velocidad normal, sino que usó el estilo Luna Caída. Shunpo, intentando golpear al cuarto Mizukage con esa técnica. Pero, en el instante en que Tsuki se acercó al cuarto Mizukage, Madara controló su cuerpo para agarrar directamente la muñeca derecha de Tsuki. De este modo, el Super Odama Rasengan de Tsuki no pudo alcanzar al cuarto Mizukage. Sin embargo, Madara, al controlar al cuarto Mizukage, no había considerado algo. El increíble poder del Mangekyo Sharingan de Tsuki. El ninjutsu temporal. Detente. Paz. En ese segundo, la mano del cuarto Mizukage estaba a punto de agarrar la muñeca de Tsuki. Pero, en el momento anterior a que la mano de Yagura tocara su muñeca, el tiempo se detuvo. De ese modo, la mano de Yagura no pudo agarrar su muñeca. Pero Tsuki solo podía controlar el tiempo por un breve instante. Así que, en ese momento crítico, Tsuki no tuvo oportunidad de golpear al cuarto Mizukage con su Super Odama Rasengan. Aprovechando esa pausa de un segundo, Tsuki solo pudo desviar ligeramente el Rasengan hacia la palma de la mano del cuarto Mizukage controlado por Madara. Capítulo 534. Negociar. Crack. Crack. El carmesí Super Odama Rasengan, gracias a la aterradora habilidad del Mangekyo Sharingan de Tsuki, el ninjutsu temporal, finalmente cayó sobre el brazo del cuarto Mizukage controlado por Madara. Al desplegarse el poder del Rasengan, Tsuki pudo oír claramente cómo el brazo de Yagura se fracturaba ante él. Sin embargo, como el Super Odama Rasengan estaba formado por una gran cantidad de chakra del Kyuubi, Tsuki no se atrevió a quedarse cerca de Yagura cuando el poder del Rasengan estalló por completo. Acto seguido, Tsuki, usando el estilo Luna Caída, puño de imagen residual, se alejó rápidamente con su madre Minako. Pero tras alejarse, Tsuki pudo usar su Shiton, pupila púrpura, para observar el estado de Yagura. Y con su Shiton, pupila púrpura, el poder del carmesí Super Odama Rasengan se desató por completo. El brazo con el que Yagura había resistido el Rasengan fue destrozado por su fuerza. Incluso la sangre, los huesos, la carne y la piel de ese brazo no pudieron resistir el poder del Rasengan y se convirtieron en cenizas. Si esto continuaba, Tsuki pensó que incluso el cuerpo de Yagura podría no sobrevivir al poder del Rasengan. Así que, aprovechando el momento de vida o muerte de Yagura, Tsuki, empuñando la katana Fubuki y concentrando el intento de espada del estilo Luna Caída, cortó la prisión de agua que los rodeaba. Evidentemente, Tsuki quería aprovechar para huir con su madre Minako de las garras de Madara. Pero, justo cuando Tsuki acababa de cortar el muro de agua y se disponía a huir, sus piernas temblaron tanto que no pudo moverlas. Resulta que al usar el chakra del Kyuubi para formar el Super Odama Rasengan, Tsuki había agotado todo el chakra del Kyuubi que controlaba. En ese momento, en su sello lunar solo quedaba una pizca de chakra del Kyuubi. Pero esa pizca podría servir como semilla. Si Tsuki la alimentaba con su propio chakra, algún día podría recuperar la cantidad original de chakra del Kyuubi. Pero en ese momento, sin chakra del Kyuubi y con un chakra propio agotado, Tsuki estaba extremadamente fatigado. Además, había usado de nuevo el ninjutsu temporal para controlar el tiempo durante un segundo. Por lo tanto, ya no podía mantener su Mangekyo Sharingan, y por el doble agotamiento, su cuerpo temblaba sin poder moverse. Maldición, he llegado al límite. ¿Cómo voy a escapar con mi madre en este estado? Ojalá pudiera aguantar un poco más. Unos minutos, si pudiera aguantar solo unos minutos más. Maldiciendo su propio cuerpo, Tsuki aprovechó que el cuarto Mizukage controlado por Madara estaba entre la vida y la muerte por el poder del Rasengan para intentar recuperar su chakra. Al mismo tiempo, usó su poca energía espiritual restante para observar con su Shiton, pupila púrpura, la situación de Yagura. Pero lo que Tsuki jamás imaginó. Cuando usó su Shiton, pupila púrpura, para observar a Yagura, con el brazo roto, apareció de repente ante él. Uchiha Tsuki, sorpresa.
Al ver el miedo en los ojos de Tsuki, el cuarto Mizukage controlado por Madara sonrió satisfecho. En ese mismo momento, Tsuki, con sus ojos nublados, pudo ver cómo tres colas con un duro caparazón se retiraban lentamente del cuerpo de Yagura. Si Tsuki no se equivocaba, esas tres colas con caparazón eran las colas de Sanbi y Soru. Resulta que cuando el poder del Rasengan estalló, aunque Yagura perdió un brazo, Madara controló a Sanbi y Sobu dentro de él para que resistiera el poder restante del Rasengan con su propio cuerpo, logrando salvar la vida de Yagura. Por lo tanto, en ese momento, aunque Yagura había perdido un brazo, su vida no corría peligro. Además, Yagura controlado por Madara tenía mucho más poder de combate que Tsuki. Después de todo, Yagura solo había perdido un brazo, mientras que Tsuki ni siquiera podía mover su cuerpo. Acto seguido, al ver que la expresión de terror en los ojos de Tsuki solo duró un instante, Madara, controlando al cuarto Mizukage, asintió ligeramente y dijo: Uchiha Tsuki, probablemente nunca imaginaste que podría sobrevivir a tu ninjutsu, ¿verdad? Es cierto, me sorprendió que pudieras usar el chakra del Kyuubi y lanzar un ninjutsu tan poderoso. Pero, Uchiha Tsuki, parece que has olvidado algo. Soy el Jinchuriki de Sanbi y Sobu y puedo usar su poder. Por lo tanto, por muy fuerte que sea tu ninjutsu, ¿de qué sirve? Puedo usar el cuerpo de Sanbi y Sobu para bloquear tus jutsus. Al decir esto, Madara, controlando el cuerpo de Yagura, se acercó lentamente a Tsuki, acarició el rostro de Minako, que llevaba a la espalda, y continuó con una sonrisa. Uchiha Tsuki, parece que ahora ni siquiera tienes fuerzas para caminar, ¿no? ¿Crees que podrás rescatar a tu madre así? ¿Podrás escapar con ella? Mizukage, ¿qué es lo que quieres? Al oír a Madara mencionar a su madre Minako a través de Yagura, la voz de Tsuki, aunque fría, no pudo ocultar su nerviosismo. Y Madara, controlando al cuarto Mizukage, claramente quería ese efecto. Así que, nada más terminar Tsuki, Madara, a través de Yagura, dijo: Uchiha Tsuki, ¿tú qué crees que quiero? Tal vez. ¿Podríamos negociar ahora? Capítulo 535. Lágrimas de sangre. ¿Negociar? Conociendo bien quién estaba detrás del cuarto Mizukage, Tsuki, al oírle decir eso, no pudo evitar quedarse aturdido. Porque en ese momento Tsuki no sabía si era el cuarto Mizukage quien quería negociar con él, o Madara a sus espaldas. Luego, cuando sus palabras resonaron, Tsuki sintió un alivio en la espalda. Resultó que Madara, controlando el cuerpo del cuarto Mizukage, había cortado la cuerda con la que Tsuki había atado a Minako a su cintura. Y al mismo tiempo, Tsuki pudo ver a simple vista como una cola con un duro caparazón emergía de la espalda de Yagura. Esa cola, sin necesidad de decirlo, era una de las colas de Sanbi y Sobu dentro de Yagura. Poder controlar a la perfección al Bihulu dentro de sí, e incluso invocar su cuerpo a voluntad. El dominio de Madara sobre Sanbi y Sobu superaba con creces lo que Tsuki había imaginado, y controlaba el cuerpo del cuarto Mizukage como si fuera el suyo propio. Luego, usando la cola de Sanbi y Sobu a través del cuerpo de Yagura, Madara llevó a Uzumaki Minako, la madre de Tsuki, directamente frente a él. Por mucho que Tsuki intentara resistir, era inútil. Después de todo, no le quedaban fuerzas. Incluso mantenerse en pie le costaba, y mucho menos rescatar a su madre de las manos del cuarto Mizukage controlado por Madara. Así, Tsuki, apretando los dientes, intentó levantarse varias veces para detenerlo, pero al final cayó desplomado en el suelo. Y Madara, controlando al cuarto Mizukage, al ver los ridículos intentos de Tsuki, no pudo evitar sonreír con sarcasmo. Llegado a este punto, Uchiha Tsuki, ¿aún no te rindes? ¿Rendirme? ¡Qué ridículo! Al oír a Madara decir esto a través del cuarto Mizukage, Tsuki tomó aire profundamente y respondió. Cuarto Mizukage, si tu madre fuera la rehén, ¿podrías rendirte así como así? Mi madre es una de las dos personas más importantes de mi vida. Cuando me convertí en niña, juré protegerlas. Ahora mi madre está en tus manos, ¿cómo quieres que me rinda? Al decir esto, Tsuki miró fijamente al cuarto Mizukage, directamente a sus ojos, como si quisiera ver a Madara que lo controlaba tras ellos. Luego, tras unos segundos de silencio, Tsuki exhaló lentamente el aire de sus pulmones y dijo. Cuarto Mizukage, dime tus condiciones. Incluso si quieres mis ojos, te los daré. Siempre que dejes ir a mi madre. ¿Oh? ¿De verdad? Al oír a Tsuki hablar así, la sonrisa en el rostro del cuarto Mizukage controlado por Madara se acentuó. Evidentemente, Madara, controlando al cuarto Mizukage, sabía muy bien que Tsuki no era de los que se rinden fácilmente. Porque, en ese momento, Madara pudo ver la calma en los ojos de Tsuki. Así es, calma.
Era difícil imaginar que, en una situación así, Tsuki pudiera mantener la calma y mirar al cuarto Mizukage cara a cara, ignorando el hecho de que tenía a su madre Minako como rehén. Itsuki también sabía muy bien que Madara, controlando al cuarto Mizukage, no iba a negociar con él. Tsuki pensaba que, si él ofrecía más en la negociación, Madara menos probable dejaría ir a Minako. La razón era que lo que Madara realmente quería era a él, Uchiha Tsuki. Y así, tal como Tsuki lo había imaginado, mientras Yagura, con la cola de Sanbi y Sobu, sostenía a Minako como rehén, la mirada del cuarto Mizukage controlado por Madara no dejaba de titubear, claramente dudando sobre cuándo matar a Minako. Pero justo cuando Tsuki y el cuarto Mizukage estaban en un punto muerto, ocurrió algo que ninguno de los dos había previsto. La madre de Tsuki, Uzumaki Minako, despertó. Tsuki, huye. No me importes. Abriendo los ojos de repente, Minako despertó en medio del forcejeo entre Tsuki y el cuarto Mizukage. Y en el instante en que despertó, se pudo ver cómo comenzaba a hacer sellos con ambas manos. Por lo que Tsuki sabía del clan Uzumaki, comprendió que su madre estaba a punto de ejecutar una técnica secreta de su clan. Acto seguido, justo cuando Tsuki mostró una expresión de asombro, su madre Minako completó los sellos y lanzó un jutsu de sellado contra el cuarto Mizukage controlado por Madara. Sello de técnica maldita. Sello total. Crack. Concentrando casi todo su chakra, Minako lanzó un jutsu que sellaba no solo a Sanbi y Sobu dentro de Yagura, sino también el chakra del cuarto Mizukage. Y debido a lo inesperado de la acción de Minako, su jutsu de sellado del clan Uzumaki impactó directamente contra Yagura, logrando sellar a Sanbi y Sobu, impidiéndole usar su poder y también usar su propio chakra durante un tiempo. Al segundo siguiente, Minako se liberó, fue directamente hacia Tsuki, lo cargó a la espalda y se dispuso a huir. Pero, en el instante en que Minako cargó a Tsuki, este sintió algo y, girando la cabeza, gritó. ¡No! Skish. Casi al mismo tiempo, una cola con un duro caparazón atravesó el pecho de Minako. En ese momento, el tiempo pareció congelarse. Tsuki jamás olvidaría cómo Madara, controlando al cuarto Mizukage, rompió el sello en un instante y, usando la cola de Sanbi y Sobu, atravesó el pecho de su madre Minako. Y en el momento en que la cola atravesó su pecho, Tsuki pudo oír claramente cómo el corazón de su madre se rompía, y vio la expresión de preocupación en su rostro. Luego, Minako cayó en brazos de Tsuki, y él solo pudo quedarse allí, sentado en el suelo, abrazando el cuerpo cada vez más frío de su madre. Tic-tac, tic-tac, un sonido leve que solo Tsuki pudo oír. Cuando Tsuki vio cómo sus lágrimas caían sobre el cuerpo de su madre Minako, comprendió que de sus ojos caían lágrimas de sangre. ¿Esto dónde es? Ah. Ya veo, este es el infierno. Capítulo 536. Estallido, la forma madura. ¿Infierno? Uchiha Tsuki, tienes razón, esto es el infierno. Mientras observaba a Tsuki, que abrazaba el cuerpo sin vida de su madre Minako, con 2 hilos de lágrimas de sangre cayendo de sus ojos, Madara, controlando al cuarto Mizukage, movía la cola de Sanbi y Sobu a su espalda mientras se acercaba lentamente a Tsuki y decía. Desde que comenzaron las guerras ninja, se puede decir que cada ninja ha vivido en el infierno. Uchiha Tsuki, ¿crees que solo tú has perdido a tu madre y puedes sentir dolor? No. En todo el mundo ninja, no se sabe cuántas personas han perdido a sus seres queridos, y sufren igual que tú. Por eso, esos ninjas que han perdido a sus familias quieren vengarse, haciendo que el odio impregne todo el mundo ninja. Al decir esto, Madara, controlando al cuarto Mizukage, ya estaba frente a Tsuki. Sin embargo, Tsuki parecía aturdido, solo abrazaba a su madre Minako mientras las lágrimas de sangre caían sobre su cuerpo. Madara, notando que Tsuki estaba como un muerto, sin el más mínimo rastro de vida en su cuerpo, continuó. Uchiha Tsuki, parece que ya vives en el odio. ¿No deseas matarme ahora mismo? Si me matas, sentirás que has vengado a tu madre, ¿no es así? Pero, al llegar a este punto, el rostro del cuarto Mizukage controlado por Madara mostró una sonrisa burlona. Esa sonrisa parecía burlarse de Tsuki, porque no tenía fuerzas para matarlo. Pero, en el momento en que Madara, controlando al cuarto Mizukage, terminó de hablar, y mientras Yagura miraba con desprecio a Tsuki, de repente, Tsuki levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los del cuarto Mizukage controlado por Madara. Imposible. Es el Mangekyo Sharingan. En un instante, Madara vio claramente que Tsuki, que casi había perdido toda capacidad de combate, había despertado de nuevo el Mangekyo Sharingan. Y en ese momento, Madara sintió una presencia extremadamente aterradora en Tsuki.
Luego, antes de que Tsuki atacara, Madara, controlando el cuerpo del cuarto Mizukage, intentó esquivar rápidamente. Pero el contraataque de Tsuki fue más rápido de lo que Madara imaginó. Antes de que Madara pudiera esquivar, un destello de chakra carmesí apareció a la espalda de Tsuki. Acto seguido, ese destello de chakra carmesí formó un brazo de hueso que agarró fuertemente al cuarto Mizukage controlado por Madara. Mizukage. Tú. Vas. A. Morir. Pronunciando estas palabras una por una, se podía ver cómo cada vez más chakra carmesí surgía a la espalda de Tsuki, haciendo que su presencia se volviera más poderosa. Bajo el fuerte agarre del brazo de hueso, Yagura, incluso controlado por Madara, sentía que sus huesos iban a ser aplastados. Pero, incluso en esa situación, Madara, controlando el cuerpo de Yagura, pudo contraatacar. Acto seguido, Yagura, bajo el control de Madara, usó el poder de Sanbi y Sobu. Al segundo siguiente, la cola de Sanbi y Sobu apareció a la espalda de Yagura, rompiendo el brazo de hueso que lo limitaba. Pero cuando Madara, controlando a Yagura, se alejó de Tsuki, una escena extremadamente impactante se mostró ante sus ojos. Crack. Crack. El chakra carmesí se difundió. En ese momento, Tsuki, abrazando el cadáver de su madre Minako, casi se sumergía en un torbellino carmesí. Y a medida que el torbellino carmesí se intensificaba, la presencia de Tsuki se volvía más imponente. Poco a poco, ese chakra carmesí se condensó a su espalda, formando la estructura de un esqueleto humano gigante. Y si se observaba con atención, se podía ver que ese esqueleto tenía 6 brazos. Evidentemente, la técnica que Tsuki estaba usando era el Susanoo, el jutsu secreto del Mangekyo Sharingan. Pero el Susanoo que Tsuki había condensado esta vez no era la forma inicial, sino su Susanoo característico, con aspecto de Shura de 6 brazos. Por otro lado, Madara, controlando al cuarto Mizukage, al ver que Tsuki había vuelto a condensar ese Susanoo con su Mangekyo Sharingan, se mostró extremadamente sorprendido. Después de todo, sabía muy bien que Tsuki ya había llegado a su límite en el combate anterior. Pero ¿quién iba a pensar que, tras la muerte de su madre Minako, Tsuki pudiera estallar con tal poder y condensar directamente ese Susanoo de Shura de 6 brazos? Sin embargo, cuando Madara, controlando al cuarto Mizukage, mostraba cierta sorpresa, ocurrió algo que lo dejó aún más atónito. Originalmente, Tsuki solo dominaba el Susanoo de forma básica y solo podía condensar la forma inicial con su Mangekyo Sharingan. Pero, ahora, Tsuki, que había condensado de nuevo el Susanoo de Shura de 6 brazos, hizo que el chakra carmesí que lo envolvía formara músculos y venas, cubriendo poco a poco el esqueleto. Y con la emisión de chakra carmesí, Tsuki condensó una armadura carmesí que vistió al Susanoo de Shura de 6 brazos. En ese momento, el Susanoo que Tsuki había condensado ya no era la forma inicial. Ese Susanoo, vestido con armadura carmesí, empuñando 6 espadas del Shura y con aspecto de Shura de 6 brazos, era claramente la forma madura. Luego, cuando la forma madura del Susanoo de Tsuki se completó, su extraño Mangekyo Sharingan se posó sobre el cuarto Mizukage controlado por Madara. Acto seguido, cuando Tsuki miró fijamente al cuarto Mizukage, como si quisiera ver a la persona escondida tras él, Tsuki, controlando la forma madura del Susanoo, dijo con voz gélida: «Quien quiera que seas. Hoy. Tienes que morir». Capítulo 537. Duelo en la cima. ¿Que yo muera? Mirando fijamente a Tsuki envuelto en su Susanoo en su forma madura, Madara, controlando al cuarto Mizukage, soltó una fría carcajada después de oír sus palabras y dijo con voz sombría: «Uchiha Tsuki, aunque hayas recuperado algo de poder, no digas tonterías. ¿Con lo que vales ahora quieres matarme? Eso sí que es un sueño. Bien. Ya que quieres que muera, ya no tengo por qué guardar mi poder. Ahora te mostraré el verdadero poder de Sanbi y Soru. Te haré ver por qué me llaman el Jinchuriki más poderoso». Apenas Madara terminó de hablar a través del cuarto Mizukage, las 3 colas de Yagura lo envolvieron por completo. Itsuki, dentro de la forma madura de su Susanoo, aunque cegado por el odio, no había perdido su conciencia de batalla. Al ver que Madara, controlando a Yagura, se preparaba para usar el poder de Sanbi y Sobu, Tsuki, sin dudar un instante, movió las 6 espadas del Shura que empuñaba y apareció instantáneamente frente a Yagura. Estilo luna caída. Destello de acero del Shura. Crack. Crack. Empuñando las 6 espadas, el Susanoo con aspecto de Shura de 6 brazos las dirigió directamente contra Yagura. Si se observaba con atención, se podía ver que las 6 espadas estaban envueltas en chakra de tipo viento con un cambio de naturaleza extremo. Evidentemente, Tsuki, mientras controlaba la forma madura de su Susanoo, estaba usando las técnicas secretas del estilo luna caída.
Pero lo que Tsuki no esperaba era que las colas de Sanbi y Sobu fueran tan resistentes. Cuando las espadas impactaron contra las tres colas, surgieron chispas, pero no lograron dañarlas. Y cuando el destello de acero del Yura no produjo el efecto deseado, del cuerpo de Yagura, envuelto por las colas, comenzaron a surgir fragmentos de un caparazón duro que se unieron, haciendo que su cuerpo creciera. En pocos segundos, Yagura se había convertido en un coloso, y su aspecto había cambiado por completo. En ese instante, frente a Tsuki ya no estaba el cuarto Mizukage controlado por Madara. En ese instante, frente a Tsuki estaba Sanbi y Sobu controlado por Madara. Yagura, el Jinchuriki de Sanbi y Sobu, finalmente había mostrado todo el poder del Bihuru bajo la presión de Tsuki. En el mundo ninja, solo los Jinchuriki que controlan por completo a su Bihuru pueden transformarse en su forma para luchar. Acto seguido. Cuando Yagura se transformó por completo en Sanbi y Sobu, Madara, controlando a Yagura en esa forma, levantó sus colas y atacó a Tsuki. Tsuki, usando su Susanoo, pudo bloquear el ataque de Sanbi y Sobu. Pero la onda expansiva de la colisión entre ambos poderes cambió la topografía del lugar. En ese momento, la batalla entre Tsuki y Madara se había intensificado hasta un nivel en el que podían cambiar el terreno a su antojo. Es decir, la lucha entre Tsuki y Madara era propia de los mejores del mundo ninja, un duelo en la cima. Crack. Crack. Choque tras choque, la topografía del lugar cambiaba cada vez más. El Susanoo en forma madura con aspecto de Shura de 6 brazos y Sanbi y Sobu a pleno poder, controlados por Tsuki y Madara respectivamente, se enfrentaron durante decenas de asaltos. En esos asaltos, ninguno de los dos se imponía. Estaban igualados. Pero, mientras luchaban, Madara se sorprendía cada vez más. Porque descubrió que, cuanto más tiempo controlaba Tsuki su Susanoo, más fuerte se volvía. Imposible, es imposible. Por mucho talento que tenga Tsuki, no puede volverse más fuerte tan rápido. Además, Tsuki no ha despertado el Mangekyo Sharingan eterno, usar el Susanoo debería suponer una gran carga para él. Entonces, ¿por qué Tsuki controla el Susanoo cada vez mejor? ¿Acaso este es su talento? Al ver que Tsuki dominaba cada vez mejor su Susanoo, Madara, el antiguo miembro más fuerte del clan Uchiha, que controlaba a Yagura, no pudo evitar sorprenderse por el talento de Tsuki. Pero Tsuki no sabía que incluso su antepasado Madara se maravillaba de su don. En ese momento, Tsuki solo tenía un pensamiento. Controlar ese Susanoo en forma madura con aspecto de Shura de 6 brazos para matar a su enemigo. Crack. Cuando la batalla estaba igualada, una capa de chakra carmesí surgió de Tsuki, sorprendiendo aún más a Madara. Porque con ese chakra, el Susanoo de Tsuki volvió a transformarse. El Susanoo en forma madura con aspecto de Shura de 6 brazos condensó un nuevo casco. Y con la aparición de ese casco con forma de Tengu, las espadas del Shura en manos del Susanoo también cambiaron. Si antes las 6 espadas se parecían a la katana Fubuki, ahora, con el casco de Tengu, se convirtieron en la forma del filo del destierro. Al mismo tiempo, con la aparición del casco, el tamaño del Susanoo de Tsuki se duplicó. Y cuando Madara, controlando a Yagura, vio la nueva transformación del Susanoo de Tsuki, incluso él, escondido en las sombras, no pudo evitar abrir sus ojos y exclamar con asombro. Forma semicompleta. Es la forma semicompleta del Susanoo. Capítulo 538. Supresión. Forma semicompleta. Así es, en ese momento, el Susanoo de Tsuki, con aspecto de Shura de 6 brazos, había alcanzado la forma semicompleta. Solo faltaba un poquito, para que ese Susanoo carmesí con forma de Shura de 6 brazos se convirtiera en la forma completa. Hay que saber que en todo el mundo ninja, aparte del propio Madara, nadie había podido usar el Mangekyo Sharingan para condensar la forma completa del Susanoo. Itsuki, que había despertado el Mangekyo Sharingan hacía poco tiempo, era capaz de controlar la forma semicompleta del Susanoo en medio del dolor por la muerte de su madre Minako. ¡Qué poderoso! No es de extrañar que Madara, controlando al cuarto Mizukage, se sintiera tan sorprendido. Si hubiera sido otra persona luchando contra Tsuki, probablemente se habría sorprendido aún más. Porque cada etapa de evolución del Susanoo multiplicaba su poder. Por ejemplo, la forma semicompleta que Tsuki controlaba era varias veces más fuerte que la forma inicial. En ese momento, tanto la armadura que cubría al Susanoo de Shura de 6 brazos como el casco de Tengu aumentaban enormemente su defensa. Y las espadas del Shura, que se habían transformado en la forma del filo del destierro de la katana Fubuki, se habían convertido en armas capaces de cortar cualquier cosa.
Pero Tsuki, que controlaba esa forma semicompleta, no se había dado cuenta de que estaba cayendo en un estado de locura. Lo que permitía a Tsuki usar su Mangekyo Sharingan para crear esa forma semicompleta del Susanoo no era el poder de pupila que había entrenado. En ese momento, el poder de pupila que Tsuki usaba para crear esa forma era un nuevo poder que estaba generando. Ese poder, frío y sangriento. Ese poder, cargado de maldición, estaba erosionando lentamente su Mangekyo Sharingan. Pero Tsuki, cegado por el odio, no tenía tiempo para preocuparse de si ese nuevo poder de pupila era perjudicial para su cuerpo. Con tal de matar al enemigo que había asesinado a su madre Minako, Tsuki estaría dispuesto a sacrificar su propia vida. Crack. Controlando la forma semicompleta del Susanoo, Tsuki, sin ninguna torpeza, llevó esa gigantesca figura de Shura de 6 brazos directamente frente a Yagura, transformado en Sanbi y Soru. Madara, que controlaba a Yagura, aunque éste se hubiera transformado, sabía muy bien que si la forma semicompleta del Susanoo golpeaba a Yagura en ese estado, sufriría heridas muy graves. Incluso Madara pensó que si no se tomaba en serio, Yagura, bajo su control, podría morir a manos de un Tsuki enfurecido. En cualquier caso, no podía permitir que el cuerpo de Yagura fuera destruido. Ese era el límite de Madara. Después de todo, Madara dependía de Yagura para controlar toda la aldea de la niebla. Sin la ayuda de la niebla, el poder de Madara se reduciría, y eso no beneficiaría sus planes. Por lo tanto, después de que Tsuki mostrara su poder y condensar a la forma semicompleta del Susanoo, Madara, controlando a Yagura transformado en Sanbi y Soru, finalmente se preparó para luchar en serio. Pero, lo que Madara no esperaba era que Tsuki, controlando la forma semicompleta del Susanoo, pudiera usar también sus características técnicas secretas del estilo Luna Caída. Estilo Luna Caída. Shunpo del Shura. Swoosh. El Shunpo era originalmente un ninjutsu espacial, y el Shunpo del Shura que Tsuki usaba también era un poderoso ninjutsu espacial. Apareciendo instantáneamente frente a Yagura, aunque este estuviera transformado en Sanbi y Sobu y controlado por Madara, Tsuki pudo notar que sus pupilas mostraron un destello de sorpresa. Luego, sin dudar, Tsuki, controlando las espadas del Shura de los 6 brazos del Susanoo, las dirigió directamente contra Yagura. Y Madara, controlando a Yagura, descubrió que no podía esquivar ese ataque. Así que solo pudo usar el caparazón del lomo de Sanbi y Sobu para bloquear. Pero ¿quién iba a pensar que, en el momento en que las espadas del Shura tocaron el caparazón, este se cortaría como si fuera de tofu? ¡Qué arma tan afilada! El Susanoo que Tsuki ha condensado parece tener armas diferentes a las del Susanoo común. Este chico, no se le puede subestimar. Pensando esto, Madara, escondido en las sombras, entrecerró los ojos y se preparó para contraatacar con las colas de Sanbi y Soru. Pero, justo cuando Madara iba a contraatacar, 2 brazos del Susanoo de Tsuki soltaron las espadas del Shura. Acto seguido, esos 2 brazos del Shura agarraron directamente 2 colas de Sanbi y Soru y lanzaron por los aires a Yagura transformado. Luego, cuando Yagura, en el aire, no pudo esconderse, Tsuki, controlando la forma semicompleta del Susanoo, tomó las 4 espadas restantes y las dirigió contra él. Estilo Luna Caída. Tajo huracanado del Shura. Swoosh. 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 El chakra de tipo viento con un cambio de naturaleza extremo y las extremadamente afiladas espadas del Shura formaron 4 cuchillas de viento de un poder aterrador. Cada una de esas cuchillas, controlada por Tsuki, impactó con precisión sobre el cuerpo de Yagura transformado en Sanbi y Soru. Yagura ya había perdido un brazo a manos de Tsuki, por lo que su transformación en Sanbi y Soru solo tenía 3 extremidades. Después de que las cuchillas de viento de Tsuki pasaron, el Sanbi y Soru, que originalmente debería tener 4 extremidades, se quedó sin ninguna utilizable. Pero Tsuki, al ver que Yagura transformado estaba gravemente herido, no tenía intención de dejarlo escapar. Así que Tsuki, controlando la última cuchilla de viento que volaba en el aire, se dispuso a acabar con la vida de Yagura transformado. Pero, en el momento en que Tsuki controlaba esa cuchilla de viento para acercarse a Yagura, Madara, que controlaba a Yagura desde las sombras, mostró un destello en sus ojos y murmuró: «Es mi turno de contraatacar. Bijudama». Crack. Capítulo 539. Fuera de control. Crack. En un momento de extrema crisis, Madara, controlando a Yagura transformado en Sanbi y Soru, finalmente usó el arma secreta de un Jinchuriki en forma de Biju. La Bijudama. Una masa de chakra azul y rojo se transformó gradualmente en una acumulación de chakra negro, que Yagura transformado en Sanbi y Soru tragó. Luego, en el instante en que Tsuki controlaba la última cuchilla de viento para que impactara contra Yagura,
La Bijulu-dama finalmente fue disparada por la boca de Yagura transformado en Zambi y Soru. En un instante, la tierra tembló y las nubes en el cielo se volvieron inestables. El poder instantáneo de la Bijulu-dama no solo devoró la última cuchilla de viento controlada por Tsuki, sino que también se dirigió directamente hacia Tsuki, envuelto en la forma semicompleta de su Susanoo. Al acercarse la Bijulu-dama, Tsuki, dentro del Susanoo, supo que no tenía forma de esquivar. Porque Madara controlaba al Bijulu a la perfección. Ya sea el tiempo que Yagura necesitó para condensar la Bijulu-dama, o la velocidad y trayectoria del disparo, todo era inimaginable para una persona común. Por lo tanto, en esa situación, Tsuki solo pudo confiar en la defensa de la forma semicompleta de su Susanoo. Acto seguido, el Susanoo carmesí que envolvía a Tsuki usó sus 6 brazos de Shura para bloquear su pecho, protegiéndolo por completo. Pero, cuando la Bijulu-dama impactó contra la forma semicompleta del Susanoo, Tsuki, protegido por él, escupió un chorro de sangre en el momento de la colisión. Paf. Con la sangre escupida por Tsuki, la forma semicompleta del Susanoo pareció no poder soportar el poder de la Bijulu-dama y comenzó a derrumbarse. Sin embargo, lo primero que se derrumbó no fue el Susanoo controlado por Tsuki, sino el terreno a su alrededor. El suelo se hundió, los árboles se convirtieron en cenizas en el instante de la explosión. Y cuando el poder de la Bijulu-dama estalló por completo y se extendió alrededor de Tsuki, una nube con forma de hongo se elevó hacia el cielo, acompañada del calor de la explosión. Incluso Yagura, transformado en Zambi y Soru, se vio afectado por el poder de la Bijulu-dama y quedó envuelto en esa nube con forma de hongo. Luego, durante 3 minutos enteros, el poder de la Bijulu-dama no dejó de expandirse y elevarse. Finalmente, después de 3 minutos, el poder de la Bijulu-dama se disipó gradualmente y el calor del lugar comenzó a descender. Pero cuando el poder de la Bijulu-dama desapareció por completo, el lugar donde Tsuki y Yagura controlado por Madara habían luchado se había convertido en un páramo. En un cráter de 600 metros de diámetro, solo se veían tierra y rocas esparcidas, sin rastro de Tsuki ni de Yagura. No se sabe cuánto tiempo pasó hasta que la tierra finalmente se agitó y la figura de Yagura apareció lentamente en la superficie. Pero Yagura ya no era el mismo que al principio. En ese momento, Yagura tenía las 4 extremidades destrozadas. Si Madara no lo hubiera controlado para apartar la tierra con la cabeza, probablemente habría muerto asfixiado bajo ella. Pero aunque no se asfixió, cuando la nube con forma de hongo se elevó, el calor abrasador lo quemó. Al menos el 80% de su cuerpo restante estaba gravemente quemado. En ese momento, incluso con Madara controlando a Yagura, no podría seguir luchando. Pero, ¿acaso Tsuki estaba en buen estado? Hay que saber que cuando Madara, controlando a Yagura, apartó la tierra y salió, Tsuki seguía sin aparecer. Era muy posible que en el poder de la Bijulu-dama, Tsuki hubiera muerto, sin dejar ni rastro. Lástima. Así murió. Después de otros 5 minutos, Madara, controlando el cuerpo de Yagura, observó durante mucho tiempo y no encontró rastro de Tsuki, por lo que dedujo que era muy probable que hubiera muerto. Pero Madara no se arrepintió. Después de todo, para él, Tsuki solo era una pieza de ajedrez. Antes de convertirse en una pieza en sus manos, Tsuki no tenía ningún valor, así que no se esperaba que un viejo monstruo como Madara se entristeciera por su muerte. Pero, justo cuando Madara creía que Tsuki había muerto y se disponía a enviar a alguien a recuperar el cuerpo de Yagura, de repente, un fuerte estruendo en la distancia hizo que Yagura se girara bruscamente. Y en el momento en que Yagura se giró, sus pupilas mostraron una expresión de extrema conmoción, lo que significaba que Madara también estaba extremadamente conmocionado. Crack. Crack. Bajo el poder del chakra carmesí, la tierra frente a Yagura fue abierta por la fuerza. Acto seguido, cuando la tierra y las rocas ya no pudieron obstruir ese chakra carmesí, el Susanoo con su casco de Tengu y su armadura carmesí apareció ante Yagura. Y dentro de ese Susanoo carmesí con aspecto de Shura de 6 brazos, Tsuki, abrazando el cadáver de su madre Minako, apareció ante Yagura. Y al segundo siguiente, una gran cantidad de chakra carmesí surgió de Tsuki. El aterrador chakra carmesí envolvió de nuevo el Susanoo en forma semicompleta de Tsuki. Poco a poco, ese chakra carmesí transformó de nuevo el Susanoo de Tsuki. Alas carmesí, hombreras carmesí, faldas de batalla carmesí. Una a una, estas piezas de armadura aparecieron, vistiendo al Susanoo carmesí con aspecto de Shura de 6 brazos como un guerrero de 6 brazos. Luego, cuando Madara, controlando a Yagura, vio la nueva transformación del Susanoo de Tsuki. Incluso Madara se quedó sin palabras. Porque en ese momento, el Susanoo de Tsuki había pasado de su forma semicompleta a la forma completa.
La verdadera forma completa del Susanoo, finalmente, ante la explosión de Tsuki, apareció ante Yagura. Pero, justo cuando Madara estaba extremadamente asustado, horrorizado de que Tsuki pudiera controlar la forma completa del Susanoo, descubrió que Tsuki, dentro de él, mostraba una expresión de gran sufrimiento. Luego, al ver esa expresión, Madara, controlando a Yagura, comprendió. Acto seguido, escondido en una cueva oscura, Madara murmuró para sí. Ya veo. Uchiha Tsuki, no eres tú quien controla al Susanoo, es el Susanoo quien te controla a ti. ¿El Susanoo ha perdido completamente el control? Capítulo 540. La pérdida de compostura de Danz. Si no fuera porque Madara conocía muy bien el Mangekyo Sharingan, ni siquiera él, que estaba luchando contra Tsuki, podría haber notado que en ese momento Tsuki estaba bajo el control del Susanoo. O mejor dicho, el Susanoo que Tsuki había condensado con su Mangekyo Sharingan se había descontrolado por completo. La relación de control y ser controlado se había invertido por completo, dando como resultado que Tsuki hubiera condensado la forma completa del Susanoo sin dominarla por completo. Pero, aunque el Susanoo de Tsuki se hubiera descontrolado, y lo que debería haber sido controlado por Tsuki ahora lo controlara a él, ¿qué más daba? En esa situación, Yagura, sin extremidades y agotado, incluso bajo el control de Madara, ya no podía suponer una amenaza para Tsuki. Y Tsuki, aunque estuviera bajo el control del Susanoo, seguía teniendo una gran capacidad de combate. Por lo tanto, cuando Tsuki, abrazando el cadáver de su madre Minako y ayudado por la forma completa del Susanoo, apareció ante Yagura controlado por Madara, se podía decir que la batalla había terminado. Y el vencedor final, sin duda, sería Tsuki. Porque Tsuki, bajo el control de la forma completa del Susanoo, seguía teniendo el poder para dominar la cima del mundo ninja. Sin embargo, ni Tsuki, que estaba librando una dura batalla, ni Madara, que controlaba a Yagura, podrían haber imaginado que, mientras luchaban ferozmente cerca de la aldea Tortuga Pez, todo el mundo ninja estaba observando su combate, pendiente del resultado. Entre ellos, Konoha era probablemente la aldea que más seguía la batalla de Tsuki, debido a la incómoda pero influyente posición de Tsuki en la aldea, lo que hacía imposible que Konoha no siguiera su batalla. 3 días después del combate entre Tsuki y Yagura controlado por Madara, un pergamino con información llegó finalmente a Konoha y fue entregado a Shimura Danz, que se encontraba en una cámara secreta. Pero antes de que Danz pudiera terminar de leer el pergamino, la puerta de la cámara secreta se abrió de repente. En ese momento, incluso sin levantar la vista, Danz podía adivinar quién entraba, así que su atención siguió centrada en el pergamino. Porque quien podía llegar a la entrada de esa cámara secreta sin ser anunciado era sin duda el tercer Hokage de Konoha. Por lo tanto, en cuanto la puerta se abrió, Danz supo que era el tercer Hokage, que había venido a preguntar sobre Tsuki. Danz, ¿ha llegado la información? Con la mirada fija en Danz, el rostro del tercer Hokage mostraba signos de cansancio, claramente había estado muy ocupado en Konoha mientras Tsuki luchaba en el país del agua. Y lo que lo mantenía ocupado era precisamente el asunto de Minako, la madre de Tsuki. Mientras Tsuki luchaba contra los ninjas de la niebla, los guardaespaldas y Yagura controlado por Madara, el tercer Hokage, siguiendo las negociaciones que Tsuki había transmitido, había estado presionando a la aldea de la niebla para que Minako pudiera regresar pronto a Konoha. Pero la niebla se había mostrado muy obstinada, causando al tercer Hokage muchos dolores de cabeza. Así que, al saber que había llegado información sobre Tsuki, el tercer Hokage acudió casi de inmediato al lugar de Danz. Sin duda, quería saber el estado actual de Tsuki y lo que había hecho en el país del agua. Solo así podría tomar la iniciativa en el asunto de Minako. Pero, para sorpresa del tercer Hokage, Danz, que tenía delante, tardó mucho en responder a su pregunta. Al ver a Danz un poco fuera de sí, el tercer Hokage frunció el ceño y volvió a preguntar. «Danz, ¿qué ha pasado?» «¿Eh?» Habiendo terminado de leer el pergamino, Danz estaba absorto en sus pensamientos y no había oído la pregunta. E incluso si la hubiera oído, Danz parecía algo desorientado, claramente con la mente en otra cosa. Luego, Danz permaneció en silencio durante 3 minutos enteros. Finalmente, después de 3 minutos, Danz volvió en sí y dijo lentamente. Sarutobi, ha llegado la información sobre Uchiha Tsuki. Sé para qué has venido, así que iré al grano. Según la información, Tsuki probablemente no ha muerto en el país del agua. Mis escuadrones de raíz han estado buscando información durante mucho tiempo y no han encontrado su cadáver ni su paradero. Según mi análisis, es muy probable que Tsuki ya haya salido del país del agua. Por supuesto, esto es solo mi análisis. Al decir esto, Danz hizo una pausa y respiró profundamente.
Y al ver esa expresión, el tercer Hokage supo que algo muy importante había ocurrido en el país del agua. De lo contrario, según su conocimiento de Danz, nunca habría mostrado esa expresión ni hablado tan vacilante. Luego, al ver que Danz no estaba bien, el tercer Hokage no lo presionó. Más tarde, cuando Danz finalmente fijó la mirada, el tercer Hokage preguntó. Danz, ¿ha pasado algo más en el país del agua que te tenga preocupado? Al decir esto, el tercer Hokage hizo una pausa y continuó con tono más ligero. Danz, dime lo que sea. Llevamos muchos años siendo amigos, ¿hay algo que tengas que ocultarme? No, Sarutobi. Creo que tú también perderías la compostura al saber lo que dice esta información. Apenas el tercer Hokage terminó de hablar, Danz lo miró fijamente y dijo con tono extremadamente grave. Sarutobi, ¿sabes qué información han obtenido mis escuadrones de raíz en el país del agua? Cerca de la aldea Tortuga Pez, en la frontera del país del agua, han encontrado los cadáveres de casi 200 nins de la aldea de la niebla, incluyendo los de 87 Junin. Por el estado de los cuerpos, parece que todos murieron a manos de una sola persona. Y si la información de raíz es cierta, el lugar donde murieron esos 200 nins es exactamente por donde la niebla transportaba a Uzumaki Minako. Sarutobi, ¿ahora entiendes por qué perdí la compostura? Creo que tú también deduces algo de esta información, ¿no?